Los datos dicen que es, aunque un dato es un dato, dicen que es lo que mejor se puede cocinar. Y en efecto, si ven el CIS, o ven, por ejemplo, las manifestaciones, pues las delegaciones del gobierno dan un dato y los convocantes otro. En el tema del empleo es lo mismo. Este martes ha sacado mucho pecho el gobierno diciendo que el número de afiliaciones en España está al nivel del año 2008. Es decir, cuando se atisbaba la crisis, pero no había llegado. Lo gordo de la crisis llegó del 9 hasta el 11 y luego a partir de ahí lo estuvimos sufriendo bastante tiempo. Bueno, yo me fío siempre de nuestro amigo y compañero José Luis Fernández del Gabinete de Estudios de Uso porque ellos lo clavan con los informes que nos publican. José Luis, muy buenas. Hola, buenas. Siempre hay datos buenos y malos en el tema del registro del paro, como en todos los temas, ¿no? Sí, bueno, el dato es el dato, ¿no? Otra cuestión distinta es cómo se cuenta el dato y si nos cuentan todos los datos, que está en la cuestión, ¿no? Es decir, que al final, objetivamente, este mes de abril tenemos un efecto Semana Santa y, por tanto, un componente marcado muy estacional, que eso ha hecho que se empiece a dinamizar el mercado de trabajo y ha hecho que el paro descendiese en más de 67.000 personas en números redondos. Bueno, pues es un buen dato. La afiliación a la Seguridad Social, como consecuencia de eso, ha crecido. Bien, estupendo. Pero, hombre, eso no es toda la verdad de los datos. O sea, hay más datos que, de alguna manera, empañan esa situación, ¿no? ¿Y por qué? Porque dejan de contabilizar, por ejemplo, aquellas personas que están inscritas como demandantes de empleo, que no están trabajando y que tienen una disposición limitada, quieren un trabajo de determinadas características. Hombre, esos son más de 370.000. Estudiantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estudiantes o gente que quiere trabajar a tiempo parcial, sí, porque quiere, pues no sé, atender a un familiar, quieren atender, quieren estudiar o quieren compaginar el trabajo con otras tareas, ¿no? O otros que están en periodos de formación y entonces los califican como otros no ocupados, el propio gobierno. Esos son algo más de 207.000. Si vamos sumando... millones, ¿no? Si vamos sumando, al final la cosa ya se complica, ¿no? Esto es gente que hace los teóricos cursos, los llamados cursos del INEM, por ejemplo, sí, ¿no? Que entonces ahora ya es el Servicio Público de Empleo, pero para todos los que tenemos un poco más de años, todo el mundo hablará de los famosos cursos del INEM. Bueno, entonces si uno va sumando situaciones de este tipo, pues ya estás por encima de los 3 millones. Si sumamos las personas que están en ERTE y por tanto no trabajan, aunque mantienen una relación laboral, eso son más de 14.000, casi 15.000. Y si tenemos esta... que antes era una cosa residual y ahora no es tan residual, que son los fijos discontinuos que están en periodo de inactividad y que no se computan como parados, pues habría que sumar cerca de 750.000. Ahí está la paradoja, porque antes era un número residual. De fijos discontinuos estamos hablando de 100.000, de 80.000. Sí, pero es casi 1 millón de fijos discontinuos. Es casi 1 millón. Es decir, yo creo que el total de fijos discontinuos que hay bajo esa fórmula de contratación está en torno a 1,5 millones, 1.600.000, de los cuales 750 están inactivos, 850 están trabajando, es decir, que hay una cierta tendencia. Seguramente ahora estamos por debajo, por ese entorno de 750, porque tenemos el efecto Semana Santa y habrá hecho que mucho fijo discontinuo se haya activado. Bueno, pero ahora puede ser que bien, ya está, o sea, pero no pasa nada. Si cuando el dato es bueno, oiga, ¿es bueno que el paro baje? Sí. ¿Es bueno que la Seguridad Social suba? Estupendo. Pero, hombre, maticemos y no saque usted pecho de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno mira la nota, yo miro la nota de prensa que sacaba el Ministerio de Inclusión Social, de Inclusión y Seguridad Social, y hablaba de personas empleadas, refiriéndose a la afiliación a la Seguridad Social, no es verdad. O sea, no toda afiliada a la Seguridad Social es una persona que está ocupada. Porque, por ejemplo, los parados también cotizan en la Seguridad Social. Sí. Entonces, oiga, no me cuente usted películas, ¿no? Es decir, que la gente que recibe el subsidio de mayores de 52 años, que tampoco están ocupados, obviamente, también son cotizantes en la Seguridad Social. Claro. Entonces, bueno, aquí hay mucha trampilla en este sentido. Y yo creo que a mí me gusta poner un par de cosas en evidencia. Por ejemplo, el número de personas que han acudido a pedir la prestación por desempleo, eso quiere decir gente que estaba trabajando y ha dejado de trabajar. Y cuántas prestaciones por desempleo se han concedido en el mes. Y eso está en torno a 500.000. Oiga, pues si es que hay 500.000 de personas que estaban trabajando y ahora no trabajan, pues algo ha pasado, ¿no? Claro. Si se han hecho más de 500.000 de contratos indefinidos, ¿cómo que el paro solo baja en 60.000? Yeah. ¿Cuánta gente ha salido o ha entrado al paro, ¿no? Para compensar esos 500.000 de contratos. Claro. Entonces, me parece que el gobierno tendría que ser un poco más humilde, decir que las cosas, que objetivamente, es verdad, en el mes de abril, bueno, pues el empleo ha ido bien. ¿Por qué? Porque tenemos Semana Santa, se han activado contratos y la prueba del algodón de esa activación es que
prácticamente el 50% del incremento de la afiliación en este mes es en la hostelería, más de 100.000. Oiga, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, del total, de los 200.000, 108.000 son hostelería, el 7,4%. Los demás no pasan del 1 y pico. Claro, entonces, oiga, pues no, es bueno que haya trabajo en la hostelería, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, hombre, si activamos un poco la industria, qué bueno sería, ¿no? O si activamos otro tipo de segmentos o de sectores que son un poquito más estables. Hombre, el sector hostelero, por definición, no es que sea el más estable del mundo, ¿no? Sino seguramente está muy ligado al tiempo, al sol, a la estación. Y no olvidemos que abril, con la Semana Santa y el puente de mayo, pues es, de alguna manera, el pistoletazo de salida a las contrataciones ya para preparar el verano y las EPAs y las situaciones ya del segundo y tercer trimestre del año, que son las que son mejores habitualmente para el empleo. Fíjate, la segunda más pasa que no es tan alto, es un casi 2%, es en agricultura, ganadería, servicios primarios. Sí. Claro, llegan las cosechas. Llegan las cosechas. Es que es así. Pero esto es así, pero a mí lo que me preocupa es que cuando se está hablando de las bondades de la reforma laboral, de la contratación indefinida, oiga, es que el 38, el 40% de los contratos indefinidos son solo a tiempo completo, prácticamente el 60% de los contratos son a tiempo parcial. Claro. Oiga, entonces eso, ¿cómo se come, no? Es decir, ¿qué tipo de trabajo estamos generando? Y luego la prueba del algodón. Oiga, si tenemos en torno a números redondos, no llegan a 500.000, pero vamos, 400 y mucho mil, por decirlo así, nuevos afiliados a la Seguridad Social en términos anuales. Oiga, y ha habido que hacer más de 15 millones de contratos. Con ese entorno, pues hombre, ¿cuánto duran los contratos? ¿No? Es que salen a 32 contratos por persona. Es que sigue habiendo muchos contratos de días y de horas, ¿verdad? Claro, sigue haciendo mucho contrato. Pero eso teóricamente la ley lo que quería quitar. Bueno, pues ese es el objetivo. Lo que pasa es que yo creo que sale muy barato en este caso despedir. Ahora no quiero entrar en el debate, pero si yo contrato, despido en 3 días. Claro, te contrato, eso me cuesta nada. O sea, contratos de una semana, periodo de prueba, que no tiene ningún tipo de indemnización, o simplemente contratos de lunes a viernes, ¿no? Y, bueno, o sea, es muy significativo que cuando uno analiza las bajas en la Seguridad Social, lo que está pasando es que hay mucha gente que pide la baja voluntaria, pues imagínese un fijo discontinuo que está inactivo y le ofrecen un puesto de trabajo, pedir de baja, para darme de alta en el nuevo, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que se están produciendo. Entonces, yo creo que nuestro mercado laboral está pendiente de un hilo, tiene muchas lagunas y no está tan bueno como estaba antes. Antes asociábamos precariedad a temporalidad y ahora estamos lamentablemente asociando precariedad también a contratos indefinidos que duran muy poquito. Sí. Este martes la otra noticia importante era que Yolanda Díaz presentaba a la vicepresidenta ya esta reducción de la jornada laboral, que muchos en la administración y en muchos empleos, sobre todo en grandes empresas, yo creo que ya está extendido a menos horas. Sí, la gran mayoría de los convenios colectivos que se firman en este país ya están por debajo de las 37, están en el entorno de las 37 horas y media, 38, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un colectivo importante de gente que es la que no está acogida a convenios colectivos, que son de alguna manera los mismos que se benefician del salario mínimo interprofesional. Autónomos. Esto es lo que está ahí. Bueno, a mí me parece que sería bueno plantearse esa reducción de jornada, porque, hombre, después de 40 años, pues reducir la jornada, precisamente, pues las nuevas formas de producir, los avances tecnológicos, hace que podamos producir más y mejor con menos tiempo de trabajo objetivo. Pues estupendo. Ahora, vamos a ver cómo se hace. De entrada, el planteamiento que hizo la ministra de Trabajo se le ha caído, porque teóricamente ya este año teníamos que haber entrado en reducción de jornada a las 38 y no sabemos si al final de año conseguiremos las 37 horas y media. Hoy Junts ha dicho que va a intentar negociar con ellos en el Parlamento. O sea, depende de lo que le des, Junts te va a decir que sí para este año. ¿Y qué le va a dar? O sea, el problema es, oiga, díganos que... O sea, a mí lo que me preocupa de estas cosas es la falta de transparencia. Yo estoy a favor de que se reduzca la jornada laboral, pero dígame qué caramelo le van a dar a Junts a cambio, porque si no, o qué le van a dar al PNV, porque si lo que van a plantear son excepciones laborales, me preocuparía mucho, ¿no? Que tuviésemos trabajadores de distintas categorías en función de la comunidad autónoma en la cual residan. Oiga, eso me parece que se llama un poquito de discriminación. No quiero si es positiva o negativa. No sé si Bruselas ahí entraría. Pero me parece que algo tendría que decir, ¿no? Porque no tiene sentido el que se cree un mercado laboral o una dinámica de trabajo para Cataluña de manera específica o para el País Vasco. No tiene mucha lógica porque, hombre, tan españolito es el catalán como el castellano, como el extremeño, ¿no? Y seguramente en Extremadura habría que hacer una mayor inversión porque las situaciones de paro en Extremadura son bastante más
peores o en peores condiciones los trabajadores extremeños que los catalanes o que aquellos que viven en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, entonces que esta situación es así, el dato que habéis dado en uso es 3 millones de parados sobre 24 millones de cotizantes, estamos hablando de un 12% de paro. Hay un porcentaje de paro y un número de parados que es muy difícil, o sea, lo consideramos pleno empleo prácticamente esos 3 millones siempre, ¿no? Bueno, pero yo no sé si pleno empleo o no. O sea, el pleno empleo habitualmente se traduce por encima o en el entorno del 6-7%, con lo cual, hombre, todavía nos quedaría por bajar 4 puntos, ahora estamos por encima del 11%. Sí. Digo, de paro formal, si vamos al paro real estaríamos por encima del 12% seguramente, claro. Con lo cual nos quedaría prácticamente reducirlo a la mitad. Pero eso es muy difícil, es tan difícil es bajarlo. Yo creo que tenemos un paro estructural en este país que es muy... ¿Por qué? Porque tenemos una alta dependencia del sector servicios, sí. Y eso quiere decir que eso está muy ligado a la temporalidad. También es verdad que la temporalidad ha bajado notablemente, es decir, que estábamos en términos de hace 4 o 5 años del 24% y ahora estamos en torno al 12% sí. En el sector privado, porque en el sector público estamos con tasas de temporalidad del entorno del 30%. Sí. Oiga, entonces... Profesores, médicos... Médicos, enfermeras, sí. Todo lo que tiene el sector sanitario. Oiga, entonces, señores de la Administración... Tomen nota que son ustedes los que hacen la ley. Claro, ustedes tendrían que aplicarse un poquito más ese tipo de situaciones. A mí me parece que España tendría que pensar más en desarrollar una política que facilitase el desarrollo del sector industrial, y cuando digo la industria no me estoy refiriendo a la industria pesada, hablemos de la industria tecnológica, hablemos de esos grandes campus tecnológicos, hablemos de cómo ponemos esa inteligencia artificial al servicio de mejorar la productividad, y seguramente con menos jornadas de trabajo podríamos hacer muchas más cosas, y sobre todo también que los salarios fuesen un poquito mejor, porque eso al final son ingresos para el futuro de las pensiones. Pero a mí lo que me preocupa de este asunto es que en términos reales lo que se está produciendo es un incremento más que notable de los contratos a tiempo parcial. Sí. Yo el último dato que vi de la Contabilidad Nacional cuando toca la parte de empleo es que la jornada media efectiva no llegaba a 32 horas. Estamos en 31,7. Sí. Oiga, hay mucho más. Son demasiados contratos, ¿no? De menos de 8 horas. Demasiada gente que está trabajando. Y seguramente quisieran trabajar más y cobrar más. Pero claro. Hombre, pues que entonces a lo mejor lo que hay que mejorar es nuestro sistema productivo, hay que mejorar nuestro desarrollo económico para que realmente haya más actividad económica y por tanto se genere más y mejor empleo. Pero bueno, eso no depende del Boletín Oficial del Estado solo, ¿no? Supone que haya riqueza, que se mejore la renta disponible de las familias, que haya más dinero para poder invertir, que haya seguridad en los inversores para traer el dinero a España, ¿no? Y a las familias. Pero mientras que eso no sea así, es decir, pues es un poco... Hombre, yo hoy me he quedado muy sorprendido, ¿eh? No tiene nada que ver y solamente con el empleo. Pero me he quedado perplejo. Yo no sé si ayer, cuando el presidente dio la noticia de que iba a hacer una consulta pública para una cuestión que es propiamente entre los accionistas de dos entidades. De los accionistas de dos empresas, BBVA y Santander. No tengo claro qué es mejor, si la fusión o no es mejor la fusión. No tengo elementos a favor de una cosa y elementos en contra de la otra, pero lo que corresponde es a los dueños de esas empresas decidirlo. Y en este caso a los pequeños accionistas. ¿Quién soy yo, que no soy accionista de ninguno de los dos, para decir qué tienen que hacer? Y el accionista principal, que es americano, dirá, oiga, ¿qué pinta el señor del tercero A diciendo si yo con mi dinero? Claro, esto como si me dicen qué reforma tengo que hacer yo en mi casa. Oiga, podremos hablar de la reforma en la escalera de vecinos, claro. Pero en mi casa, ya si yo sí quiero un tabique, siempre que no sea un tabique maestro, si obviamente. Una ley, ¿no? Como les ha dicho en este caso los expertos, pues a mí hay cosas que veo a favor y cosas que veo en contra, pero cuando lo que me quiero referir a la inseguridad jurídica. Entonces, los inversores vienen si hay seguridad porque el dinero es muy cobarde, ¿no? Claro, efectivamente. José Luis, muchas gracias una vez más por analizarnos los datos del paro. Un placer estar con vosotros.